Muy buenas tardes y regresamos a lo que es el temario de inglés 3. En esta ocasión estamos con la última progresión. Es un tema que se divide en dos, ya que dos de estos verbos son cinco. Dos de estos verbos siguen la misma estructura que lo que vimos en el video anterior. Aquí lo voy a poner. Lo que era love, hate, enjoy, prefer, and so on. Que era el primer verbo y el segundo verbo, después de esos cinco verbos que habíamos comentado, podría ser ya sea en infinitivo o en gerundio. En esta ocasión, los primeros dos verbos que veremos aquí es el verbo want y el verbo need. ¿Muy bien? ¿Qué significa el verbo want? Want es querer. ¿Muy bien? Y need es necesitar, que es totalmente diferente. Uno, want es más como un tipo, pues, deseo, ¿vale? Algo que tú deseas, lo quieres, pero no lo necesitas. Bien, por ejemplo, todo el mundo necesitamos o queremos ser millonarios, pero no necesitamos ser millonarios para vivir bien. Necesitamos un sueldo justo, por así decirlo, oportunidades iguales para todos. Eso es lo que necesitamos. A que queramos, pues queramos mansiones, dinero y todo este tipo de cosas, ¿va? En estas dos, fíjate cómo aquí uh, want y need va a ser seguido por, después de want, y aquí puedes ver need, el siguiente video, oye, este vato, siguiente video, el siguiente verbo va a ser infinitivo, ¿va? O sea, usa lo que es el to, y luego el verbo en infinitivo, o su forma normal. To eat, to drink, to paint, right? I need to eat, to drink, to do. Yes. Entonces aquí seguimos la misma estructura que hemos visto anteriormente, solamente que ya no hay dos opciones. Antes te dejaba elegir entre gerundio, que es el ing, y el infinitivo, que es el to y el verbo normal. En esta ocasión, estos dos verbos, solamente ponemos el verbo en su forma infinitiva, que es el to más lo que es el verbo en normalito, ¿va? Entonces haremos las oraciones que tal vez tú ya hiciste en tu libro, pero no está de más que les repasemos. ¿Por qué la número uno usó el verbo need? Muy bien. ¿Por qué usó aquí need? Producción, píntalo, pues, píntalo. ¿Por qué usó need? Dice, I have a toothache. Tengo un dolor de dientes. Y luego acá entre paréntesis está ir al dentista. Entonces, si tienes un dolor de dientes, ¿necesitas ir al dentista o quieres ir al dentista? ¿Es un deseo o es una necesidad? Y es por eso que la número uno escribieron la oración con need, porque es una necesidad. Si ya tienes un dolor de dientes, es porque ya tienes ahí una consecuencia y es necesario ir al dentista. I need to go to the dentist. En la 2, Tom has sore ankle. Tom tiene como un dolor en lo que es el tobillo y dice poner hielo sobre él. Si tienes ahí, si estás lastimado, tienes una, pues no, fractura no, puede ser una lesión, y que tienes que ponerle hielo para bajar lo que es lo inflamado, ¿es una necesidad o es un deseo? Necesidad sería con need, deseo sería want. Si ya tienes una lesión, entonces aquí sería need, lo necesitas. ¿Para qué? Para bajarle la inflamación, ¿vale? Entonces la oración sería Tom, en este caso, need, ¿por qué le ponemos la S? Porque cuando es tercera persona singular, o sea, he, she or it, le ponemos una S o S a los verbos. Tom needs. Después sigue el infinitivo, que es el to. Luego el verbo poner, to put some ice on it. On, sobre, it, se refiere a lo que es eh, se refiere a lo que es el tobillo. Bien, seguimos. Dos más para que amarre. Aquí la 3. You are new to Canada, get your health card. Eres nuevo en Canadá, obtener tu como carta de salubridad o tu carnet, algo así, ¿no? Entonces, si ya acabas de llegar a Canadá y tienes que tener, bueno, no, ya dije tienes, ¿no? Esta cartilla de salubridad, por así decirlo, pues no es algo que desees, sino es algo que es una necesidad y más cuando vas a países nuevos, ¿no? Entonces el sujeto es you, le ponemos need
Y luego sigue el verbo en infinitivo. You need to get your health card. Muy bien. Tú necesitas, porque estás en un país nuevo. Muy bien. Y la 5, vamos con la 5. I'm a little hungry, eat some yogurt. Tengo un poco de hambre, comer algo de yogur. ¿Lo necesitas o quieres? Dice, estoy un poco hambriento. Y cuando estás un poco hambriento, pues realmente no es una necesidad. Entonces podría ser I want, yo quiero. Después sigue el to, porque es el verbo en infinitivo. I want to eat some yogurt. Yogurt. Ahí está. ¿Va? Entonces, eso es con los primeros dos verbos. Con los verbos need and want. ¿Qué sucede con los otros tres verbos? ¿Cuáles tres? Know, think and believe. Muy bien. Estos tres verbos ya estás expresando cosas que tú crees, cosas que tú sabes y cosas que tú, pues también, think. Bueno, perdón, think es pensar, saber y creer. ¿Va? Una disculpa ahí, fui yo el error. Una vez más, 3, 2, 1. Los siguientes verbos, estamos aquí con lo que es el verbo pensar, saber y creer. Muy bien, y aquí vamos a expresar exactamente, pues, ideas que pensamos, sabemos o creemos. Y en este caso, estos tres verbos, lo que le sigue no es un verbo en infinitivo o es un verbo en gerundio. Simplemente es la idea a la cual estás expresando. Aquí sí, vilmente es, a ver, think es pensar, know es saber, believe es creer. ¿Cómo vamos a saber la diferencia entre ellos? Pues exactamente lo que estoy diciendo. Son diferentes verbos, entonces son en diferentes contextos. Vamos a la página 117. Por ejemplo, el número 1 dice yo y luego dice la Tierra se mueve alrededor del Sol. Muy bien. La mayoría de nosotros que tenemos esta edad, ya arribita de primaria, sabemos que sí, que en hecho la Tierra se mueve alrededor del Sol. Muy bien. Entonces, esto no es algo que yo crea. Esto no es algo que yo piense, sino esto es algo que, pues la neta, debemos de saber. Porque es, así como que uno diría, no está escribiendo nada. Como uno diría, pues es conocimiento general. Muy bien. No. Ok. ¿Qué sigue? Dice, él está en casa recuperándose de su enfermedad. Puede ser, tal vez, si ya fuiste a verlo, es algo que sabes. No. Si no has ido a verlo, solamente estás especulando, es algo que tú piensas o incluso algo que tú crees. Entonces, para mí, cualquiera de las primeras dos, believe or think, sería viable. Entonces, le vamos a poner aquí believe. I believe he's at home recovering from his illness. Yo creo que él está en casa recuperándose de su enfermedad. O, nos falta la diagonal. Bueno, think también podría ser un verbo apropiado. ¿Va? ¿Qué sigue? She doesn't, she'll pass the exam. Ella no, ella pasará el examen. Si, si ella no estudió, por así decirlo, entonces algo que puede hacer es que ella no sabe. ¿Por qué? Porque no estudió. Bien, o también si tiene poca fe, podría ser de que ella no cree que pasará el examen. Entonces para mí podría ser cualquiera de esas dos. Podría ser believe, ella no cree, y faltó una ahí. Ella no cree que pasará el examen, o ella no sabe que pasará el examen. ¿Qué sigue? 4. Yo no, el número telefónico de John. Pues aquí no puedes, yo no pienso el número de teléfono. Yo no creo el número de teléfono. No, aquí es algo que sabes o no sabes, entonces el verbo aquí sería solamente el verbo saber. Bien, ese es el uso de estos tres verbos. Si te das cuenta, know, believe and think, que son estos tres, no son seguidos por otro verbo, sino por la idea. Muy bien, ya sea que lo creas, lo pienses o lo sepas. Y los primeros dos verbos, como need and want, estos verbos sí son seguidos por un verbo en infinitivo, o sea, el to y después el verbo. ¿Vale?
Espero que esto te haya ayudado un poco a comprender el uso de lo que es estos 5 verbos que se asemejan mucho a la progresión anterior, la de love, hate, enjoy, prefer. Y si no, pues búscale por otro lado. Híjole,